Tú eres de México. Soy de México. Nací en Oaxaca, México, Yeah. en el sur de México. ¿Y tú? Yo me llamo Cristian. Ajá. Cristian Acevedo. Ok, mucho gusto. Bueno, soy de Chile. Ujú. Era de Chile. ¿Santiago? Santiago, Okay. en la afuera de Puente Alto se llama la ciudad. Ujú. Llevo 26 años aquí en Dinamarca, pero salí hace 36, 37 años de Chile por problemas políticos. Y en la actualidad todavía tengo problemas políticos. Okay. No puedo regresar. Okay. Mi profesión es neuropedagogo y trabajo con personas de contacto con jóvenes, problemas psíquicos. ¿Y tú? ¿Qué haces? Me mudé de México cuando tenía aproximadamente 20 años porque mi madre sufrió cáncer del cerebro y necesitábamos un poco de dinero para poder tener su tratamiento. Entonces yo me fui a Estados Unidos a trabajar para poder tener dinero para que ella pudiera seguir el tratamiento. Entonces por eso salí. Yo estudiaba en México. ¿No terminaste? No, apenas estaba empezando. Creo que era mi segundo año en la universidad cuando pasó eso con mi madre. Y tomé la decisión de apoyar a mi mamá y oía historias de que vas y puedes trabajar fácilmente, ganar más dinero rápido, y es lo que necesitaba yo. ¿Y se podía? Y me fui, y sí, yo no tuve muchísima suerte. Me dieron la visa para entrar a Estados Unidos muy fácil. Entré y batallé muchísimo en encontrar trabajo. Llegué a Estados Unidos. ¿Hace cuánto? Eso fue en 1990, me parece. Y llegué con $20, creo, a Estados Unidos, pero pude trabajar. Estaba muy avanzado el cáncer y ya no superó la cirugía y falleció. Las madres son como el centro de la familia, claro, sobre todo en una cultura como México. Y mi madre era la que me apoyaba en el estudio, entonces ya no tenía ese apoyo. Así es que no terminé la carrera, la dejé y otra vez solamente junté el dinero para el avión y me llegué otra vez con otros $20 a Estados Unidos. Y de ahí empecé a trabajar. Trabajé muchos años en lo que le llaman en los hoteles Hilton. Trabajé como manager de restaurante, de housekeeping. El primer shock cultural que uno tiene, salir de un lugar, sobre todo de mi ciudad, que era una ciudad en el sur de México muy tranquila, a llegar a un lugar como Estados Unidos, como San Francisco, más grande, caótico, todo diferente y otro idioma, no amigos. Sufrí discriminación en Estados Unidos. Creo que fue bastante difícil esa etapa de mi vida. Yo sabía muy bien que tenía que trabajar quizá el doble de lo que trabajaría cualquier otra persona americana para poder tener lo que quería tener, pero al final de cuentas la comunidad hispana en Estados Unidos es muy grande y el apoyo es muy grande también. Y yo creo que eso ayuda muchísimo. Y descubrí la yoga y eso cambió muchísimo, no solo mi cuerpo, sino mi manera de pensar mucho. Me di cuenta que Estados Unidos estaba un poco, ya no compaginaba con lo que yo quería hacer y tomé la decisión de un día agarrar mi maleta y empezar a viajar por el mundo. Estuve viajando muchos años y viví en varios lugares como Indonesia, viajé por Sudamérica, viajé por Europa, en varios otros países. Yo leí mucho acerca de Dinamarca, de los países más felices del mundo, y dije, ok, vamos a ver de qué se trata. Realmente cuando eres turista no te das cuenta de muchas cosas. Disfrutas el paisaje, disfrutas la comida, disfrutas la gente que conoces, y como estás paseando, no estás trabajando, no estás viviendo en la sociedad, nada más estás de paso, digamos. Los daneses tienen una manera de pensar quizá en algunas cosas súper diferentes a los mexicanos. ¿Cómo cuál? Esa idea de que tus padres vivan contigo, por ejemplo, en la misma casa, o que el mudarse a los 18 años, cuando ya eres considerado un adulto, es algo que es muy normal. Y tú, que llevas tantos años acá. Ha sido muy diferente, deseo diferente. ¿Tienes hijos? Ya tengo 2 hijas. 2 hijas acá. ¿Y la mamá danesa? No, chilena, pero estamos Chilena. separados. Ok, pero vive ella también acá. Vive también ahí. Y integración, nosotros nos integramos bien.
Al principio fue un poco duro porque yo sufría de problemas producto de tortura y cárcel, entonces tuve que comenzar tratamiento. Yo sufro de PTSD, post-traumática estrés disociación. Al principio recibí ayuda para salir de todo eso. Okay. Y después de 2 años y medio cerca, a través de la clínica PTSD Clinic, me ayudó como salir de mis traumas. Tenía un poco difícil estudiar el danés. Camaradas de clase no querían trabajar conmigo, pero al final saqué la profesión. ¿Tú crees que también a veces no puede ser tanto de que la gente no quiera adaptarse, sino que piensan que uno es el que tiene que adaptarse mucho a ellos? Son muy cerrados, como que tienen ese espacio de que este es mi espacio y no me abro mucho. ¿Lo has sentido tú? El adaptarme no era problema. El problema de mi camarada, yo lo entiendo, el clase camarada, el problema de ellos querían asegurarse de su futuro. Y yo era una barrera para ellos, según ellos. Entonces trataban de evitar trabajar conmigo. Pero bueno, al final encontré algunos que querían trabajar conmigo y al final sacamos la profesión, no con lo máximo en notas, pero la sacamos, lo importante es sacarla. Pero hay un problema que ha provocado más enojo con la sociedad. Yo como extranjero, yo no puedo venir más arriba, tengo solamente un tope. Y cuando ya quiero venir más arriba, me dicen que no puedo seguir trabajando por problemas de producto de la diferencia con el jefe. El jefe me acusó de que yo había sido un poco violento con ellas, porque a mí no me gusta el abuso. Entonces ella tenía abuso de poder en ese tiempo, entonces yo la confrontaba. Entonces me acusó de que había sido violento con ella. Pero tenía un amigo danés que trabajaba junto conmigo. Tuve que llevarlo a juicio al jefe, y al final él, peligrando perder su trabajo, me dijo la verdad de lo que había sucedido. Y al final ganamos el caso. ¿Estás bien adaptado a la comunidad? O sea, ¿haces cosas comunitarias? Porque ahora vivo junto con una danesa, entonces todos los vecinos vienen y tenemos contacto. ¿Y tus hijas qué edad tienen tus hijas? Francisca tiene 13 años, va a la escuela, y Claudia 26. 26 años, ya. Estudia aquí en la universidad también. Se puede decir que son danesas prácticamente, más que chilenas. Prácticamente, pero Claudia llegó aquí a Dinamarca cuando tenía 8 meses. ¿Y tú tienes hijos? No tengo hijos, pero mi esposa tiene 2. ¿Y qué es tu relación hacia los daneses, aparte de ellos? Quizá no conozco a mis vecinos. Si esto me preguntas, no sé, aquí la gente casi siempre se mete en sus casas y no sale mucho, y no hay nadie. Si necesitas algo, no vas y le tocas al vecino, como en México. Pero en mi profesión, ahorita estoy empezando a estudiar danés porque sé que es importante para pienso vivir aquí en este país. Estoy muy feliz con mi decisión de haberme casado y tomé la decisión de vivir acá con mi esposa, porque es importante para ella que sus hijas tan chicas sigan acá, y yo quiero apoyar a eso. Cuando estás en un estudio de yoga y cuando trabajas en la comunidad con yoga, la gente quizás es un poco más abierta, más aceptada, más aceptable. He sentido el calor humano un poco más, pero sí lo noto, a veces es difícil encontrar amigos que tengas la misma relación como la que tenía con mis amigos de México, por ejemplo, o de Estados Unidos. Es más, no sé, quizá la vida es más ocupada aquí, la gente es más estricta en sus horarios, es muy difícil hacer el tiempo para tener esas amistad, ¿no? De que son lindísimos ya que los conoces, pero tener ese paso de llegar a conocerlos, a que te traten como un amigo, es difícil.
el desafío es a veces muy grande y te hace sentir muy solo como extranjero, ¿no? Me cuesta trabajo tener encontrar los amigos. Yo soy mexicana, mis costumbres y hay cosas de mi patria, de mi país que siempre voy a extrañar, no importa a dónde esté. Comida, por ejemplo. Ya, claro, Aquí yo tengo que hacer mis propias tortillas porque no las encuentro en ningún lado como a mí me gustan. Y cosas así. Pero la política en sí, te digo, apenas estoy empezando a navegarla. Lo que sí noto es que la juventud está un poco más distante un poco. Quizás sería lo único que me encantaría que los daneses, siendo tan ricos en muchos aspectos, quizá pudieran tener un poco más de ver la manera de integración un poco más, de que los niños en la escuela les educaran a ser un poco más abiertos a aceptar otras culturas más, ¿no? Qué sé yo. No sé. Para mi forma de verlo, tantos años que llevo aquí en Dinamarca, el danés, cuando te aprende a conocer, es abierto. Sí, y son amigos de toda la vida. Claro, pero cuando al principio es lo seco, ¿no? Es celo sí. al extranjero. Yo tengo buenos amigos, yo tengo buenos vecinos. El problema es la discriminación está fuera de eso. Si no te conocen, si tú no muestras quién tú eres, entonces te discriminan. Si comparas tu país y comparas Dinamarca, ¿qué cosa ha sido más difícil para ti? El tener derecho a integrarme. Tener derecho a integrarte. Que no te sientes un ciudadano, que digas, mi voto vale, yo puedo tomar las decisiones que quiero, yo tengo los mismos derechos que cualquier otro danés, ¿en ese sentido? Los derechos los tengo los mismos. Pero no lo sientes que los tienes. Sí, en la mayoría, pero no cuando tú tienes que integrarte, o sea, 100%, por ejemplo... Igualdad de trabajo. Por ejemplo, si vas a aplicar un trabajo, sientes que no tienes la misma, no te tratan igual a ti que tratarían a un danés que va a aplicar por el mismo trabajo. ¿Sí? Pero a mí Latinoamérica es mi país, pero si hablamos de Chile directamente, la diferencia es el sistema social. El problema es que en Chile solamente el que tiene poder tiene dinero. Aquí no, todos pueden trabajar y tienen seguro su futuro. Los daneses, a pesar de que tienen esa estabilidad económica y el país tan bonito y tan chico y son tan estresados, sufren de tanto estrés, hay gente con mucha depresión, hay gente con muchos problemas de ansiedad, hay jóvenes que no saben qué hacer, que tienen que tomar tanto alcohol porque no saben qué hacer. No entiendo por qué es un país puede ser tan estresada la gente y puede tener tanta ansiedad y depresión. Para poder estar aquí legalmente no podía trabajar, no podía salir del país, tenía que esperar a que me dieran mi residencia, y cosa que entiendo y acepto, pero lo hace a veces un poco más difícil, porque quieres integrarte y quieres adaptarte, pero al mismo tiempo necesitas un poco de ayuda en eso. Yo tengo una vida feliz y estoy muy, muy encantada de estar acá y estoy muy feliz y tengo muchos sueños y aspiraciones. Pienso que al mismo tiempo hay un número quizás sea chico, pero es un número muy importante de gente que está abierta a aprender de los extranjeros, está abierta a dar ayuda a los demás y está abierta a querer que el país sea mejor con esa influencia extranjera, con lo positivo que nosotros aportamos al país, porque aportamos algo positivo que ellos están aprendiendo de nosotros al mismo tiempo que nosotros aprendemos de ellos. Entonces, eso a mí me da muchos sueños y esperanzas de poder decir, en un país como este, tan desarrollado, tan bonito, tan lindo, tan tranquilo, tan estable económicamente, pienso que tengo todos los elementos que necesito para vivir una vida plena. Y eso me da esperanza a mí. Si algo yo puedo hacer para participar en eso, siempre voy a estar dispuesta a hacerlo, pero esa es mi experiencia hasta ahorita.